Las Tunas ONG te da la bienvenida a un nuevo capítulo de Economía en tu idioma, un programa en alianza con Gustavo Lazzari. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Hoy vamos a ver cómo se analiza una política económica, cualquiera, en cualquier contexto, cualquier gobierno, en cualquier momento de la historia. Antes que nada, lo primero que tenemos que saber son 5 cosas. Uno es desapasionarnos, hacer el análisis lo más racional posible con los datos objetivos que tenemos a mano y los conceptos que ya vamos a ver. 2, que es muy importante, ver el pasado con los ojos del pasado, no ver el pasado con los ojos del presente, porque si no vamos a estar analizando erróneamente, dado que con conocimientos y conceptos que tenemos hoy vamos a analizar cosas que quizás no se tenían en el pasado. Es decir, en el pasado el hombre primitivo no era una mala persona o un mal líder porque no usaba la rueda, sino sencillamente porque posiblemente no lo haya conocido. Entonces, hay que ubicarse bien en el contexto donde se toma la medida económica. El tercer punto es que las medidas se toman contra reloj. Uno, cuando analiza una medida o cuando lee historia económica, por lo general tiene más tiempo que la persona que hizo la medida. ¿Okay? El análisis ex post está más desapasionado. Es la clásica que decimos, hablar de fútbol con el diario del lunes. El diario del lunes ya sabemos todo lo que pasó y no tenemos el frenesí que tenían los jugadores el día domingo. El cuarto punto es que las medidas que se toman, el que toma la medida, por lo general mira el presente y el futuro, no mira el pasado, no está haciendo historia. Está tomando una decisión para ver cómo resuelve un problema presente y cómo se encamina hacia el futuro. Y el quinto punto es un tema de empatía, es ubicarse en la atmósfera del gestor de política pública como si fuese una suerte de simulador de vuelo. Es decir, hay que ubicarse, pararse en esos zapatos. Obviamente el análisis no es fácil y siempre tenemos información muy fragmentada, porque uno no sabe lo que se dice en una reunión de gabinete, ni las presiones, hay un montón de presiones que no conocemos, pero bueno, 5 conceptos a tener en cuenta, ahí como dijimos, desapasionarnos, 5 conceptos totalmente desapasionados. Primero es la condición inicial, cómo está, vamos a suponer que hablamos de un plan económico, cómo se encuentra el país, cómo se encuentra la región, cómo se encuentra el mundo en el momento en que se toma determinada medida. El segundo, cuáles son los objetivos planteados. Después vamos a desarmar cada uno de estos. El tercer punto son efectivamente las medidas que se tomaron. El cuarto, qué estrategia implícita, es decir, cuál es la estrategia implícita, cuál es la consistencia de las medidas y los objetivos, y después los resultados obtenidos. ¿Okay? Cometemos un error si saltamos del 1 al 5. Cometemos un error si ni siquiera tomamos el 1 y miramos el 5. A ver, ¿qué pasó acá? No, subió el PIB, bajó, uy, qué desastre. No, cuidado con eso. Esto está muy bien explicado en un libro que se llama Política Económica Argentina de Juan Carlos de Pablo, un libro que es de principio de la década del 80 y analiza todas las políticas económicas anteriores a la luz de este prisma, de este análisis. Entonces, ¿qué son las condiciones iniciales? Bueno, hay 2 tipos de indicadores, cuantitativos y cualitativos. Cuantitativo, bueno, puede ser la variación del Producto Interno Bruto, la variación del Producto Interno Bruto per cápita, cómo viene girando la inflación, es decir, la variación de la tasa de inflación, el salario real, el desempleo, cosas un poquito más técnicas, cómo viene la oferta de dinero, los medios de pago, el déficit fiscal, etcétera, el tipo de cambio. Cualitativos son los indicadores, por ejemplo, la confianza, cómo está la credibilidad, cómo está el liderazgo y la reputación de quien toma las decisiones, cómo es el clima de negocio, la gente está cansada, está con ganas de hacer negocios, cómo es el contexto internacional, la situación regional, cómo vino la cronología de planes, ¿es el primer plan o es el cuarto en un año? Eso desgasta de otra manera. Agregaría cómo está el hartazgo de la sociedad, ¿no? Y 2 conceptos que son muy importantes, cómo son las expectativas. ¿Por qué digo 2? Porque hay 2 tipos de expectativa, expectativa racional y expectativa adaptativa. Expectativa racional es cuando la gente estudia, lee y conoce el funcionamiento de las variables. ¿Tá? Entonces en la Argentina
hemos leído mucho los diarios económicos y sabemos que si aumenta la cantidad de dinero, es muy probable que haya inflación. ¿Está? Eso lo hemos vivido, pero además lo hemos leído millones de veces. Entonces, el conocimiento de las variables te da una expectativa racional. ¿Está? Por haber leído, quizás hayamos visto que el control de precios genera desabastecimiento antes que freno de la inflación, por ejemplo. A diferencia de expectativa adaptativa, es cuando la gente no sabe, no se instruyó, no tiene por qué saber, pero vivió la realidad. Entonces, por vivirla, es el famoso dicho que se quema con leche de una vaca y llora. O sea, no hay racionalidad entre las dos cosas, pero te quemaste con la leche, por lo tanto, te alejas de la vaca. No hay ninguna cosa racional que lo justifique, pero tomás una medida. Cuando decimos expectativa es lo que creemos que va a pasar en el futuro. Y si yo tengo cierta previsión o expectativa, porque no tengo la certeza, es lo que yo creo que puede pasar, voy a tomar decisiones en el presente. ¿Ok? Entonces, por el lado de la racionalidad, por el lado que lo vi, que lo viví, que me acostumbré, y sabés que cuando sale determinado insecto es probable que llueva, entonces no conocés ninguna relación lógica entre el movimiento del insecto de los insectos y el movimiento de las nubes y la humedad relativa, etc. Pero por las dudas ese día salís con un paraguas y tomás la decisión de salir con un paraguas porque tenés la expectativa de que puede llover. Después la expectativa puede ser cierta o falsa, ¿no? O sea, se puede verificar o no, es otra discusión. Pero el tema de expectativas es muy importante como condición inicial. No es lo mismo tirar un plan económico o una medida económica si la expectativa es a favor, la gente cree que va a funcionar bien, o si la gente cree que va a funcionar mal. Con lo cual, posiblemente la medida tenga que ser mucho más profunda o de otra orientación para convencer a la agente económico. Entonces, entendamos este concepto de expectativa adaptativa racional y tengámoslo presente ahora siempre cuando analizamos medidas de política. El segundo, los objetivos. Entonces, dada la foto, dado cómo está la situación, es qué es lo que propone el gobierno. Para esto hay que ver los discursos, ver las conferencias, ver los reportajes, es decir, escuchar, elegir a quién escuchar y escucharlo atentamente. ¿Ok? O sea, ¿quién es el que tiene el poder? El presidente, el ministro, el parlamento. O sea, ¿dónde está la usina de decisiones? Y empezar a seguirlos. Y después hay objetivos implícitos, no anunciados por estrategia, quizás no se dicen, pero que la lectura entre líneas nos tiene que permitir ver en el fondo qué es lo que quiere un determinado gobierno. Entonces, un gobierno te puede hablar de crecimiento, pero en el fondo quiere crecimiento de un determinado sector en desmedro de otro. Entonces, hay que empezar a leer bien eso. Y además, hay algunos casos, hay objetivos cuantitativos. Hay gobiernos que se ponen objetivos diciendo la tasa de crecimiento llegará hasta tal nivel, la distribución de ingresos va a ser de determinada manera, la inflación será cero, la pobreza será de tal nivel, y eso nos permite después evaluar si se cumplen los objetivos. Acá hay algo muy importante, que es no confundir objetivo con instrumento. ¿Ok? La convertibilidad no fue un objetivo, fue un instrumento. Entonces, el control de precio no es un objetivo, es un instrumento. ¿Logra o no el objetivo que se propone? Esto es importantísimo porque los médicos no se enamoran de los bisturí. Los médicos se enamoran de la solución de la enfermedad. Entonces, el bisturí es un instrumento. Es un instrumento que le sirve o no a tal caso. Vamos a las medidas entonces. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son la situación inicial, objetivos, instrumentos, medidas? Y acá en las medidas hay algo muy importante. Uno tiende a evaluar una política económica por lo que escuchó. Y la medida es lo que está escrito. La medida es el decreto, la norma, la ley. ¿Ok? Esto es importante porque a veces los funcionarios hablan para generar expectativas, pero la medida es otra. ¿Tá? Entonces, tomemos decisiones con las medidas, o por lo menos evaluemos la medida escrita. Y acá tenemos que ver, ya que sabemos lo que son las medidas, que no es fácil buscarlas y siempre es mejor hablar con el boletín oficial, con lo que efectivamente se publicó, que es lo que va a tomar vigencia, por lo menos en un Estado de Derecho, ¿no? ¿Cuál es la estrategia implícita? Es decir, dada la situación inicial, dados los objetivos que se plantea, dadas las medidas, la primera pregunta es: ¿las medidas son conducentes al objetivo o no? Entonces, quiero ir a Salta, agarro ruta 3 al fondo, destino Tierra del Fuego. ¿La medida es conducente al objetivo? Entonces,
Quizás sí, pero tendría que dar la vuelta al mundo como Sebastián Elcano, no sé, una vuelta más larga que imposible. Eso se llama consistencia, la relación entre las medidas y en función del objetivo planteado. La segunda palabra que tenemos que tener en cuenta es factibilidad. Ok, tomaron medidas, tenemos objetivos, son relativamente consistentes. Ahora, ¿son factibles? ¿O estamos hablando de un mundo muy abstracto que en la realidad práctica no se cumple? ¿Ok? En algún momento en la historia argentina se quiso hacer un canal entre Buenos Aires y Mendoza. No daba la altura, o sea, era fenómena. Hubiéramos unido el Pacífico con el Atlántico, pero era infactible, era imposible. Más en el momento 1820, por ahí que se planteó. Y la tercera palabra es tiempos, los plazos de ejecución. A veces pasa que, y han pasado en la historia, tenemos un montón de casos, donde el anuncio de las medidas demoró un tiempo que ya tornó inviable la medida. ¿Okay? O quizás se anuncia la medida, se implementa rápido, pero el tiempo de maduración, el plazo de ejecución de la medida genera, si se quiere, cierta intranquilidad que rompe el correcto funcionamiento y no logras el objetivo. Vamos a ver un caso real, lo vamos a ver rápido porque vamos a hacer otra reunión sobre esto, pero un caso real nada más a efectos de evaluar este prisma, este modelo. Vamos a analizar la situación en Argentina en 1853. Argentina, ¿cuál era el dato inicial? La situación inicial es que Argentina era técnicamente un desierto, muy poco poblado, no había capitales, no había población, no había tierra, porque si uno ve el mapa había tierra, pero en la realidad la posesión de la tierra no estaba, la tierra era baldía, no sabíamos ni cómo sembrarla, ni teníamos mapas topográficos, nada, y no había tecnología. Esa es la situación inicial. De lo cualitativo, la situación inicial era que no había instituciones, no había libertades, no había paz interna, no había educación, no había marco de normas, no había comercio, no había tecnología, acceso a la tecnología. O sea, no es que no la teníamos, ni siquiera sabíamos dónde estaba. ¿Ok? Esto imagínense a la Argentina en 1852-53 tras la caída de Rosas. Los datos objetivos son un poquito posteriores, pero lo especifican. En 1869 es el primer censo de la Argentina. Argentina tenía 1.800.000 habitantes, es decir, 0,43 habitantes por kilómetro cuadrado. Es la densidad de población que tiene hoy la provincia de Santa Cruz, que es una de las más desérticas, mucho más, teniendo en cuenta que la población está concentrada en 2 o 3 ciudades, en pocas ciudades. El 75% de los mayores de 6 años no sabía leer y escribir. Estoy reafirmando la situación inicial objetiva, ¿no? El ganado era ovino, la agricultura apenas de cercanía, no había alambrados, no había tecnificación. Y el primer tren de la Argentina son 14 kilómetros en 1857 y llega 3 años después a 39 kilómetros. Y en el 65 había 250 kilómetros. Es decir, lo pongo el ferrocarril como ejemplo de la escasa tecnología, de la escasa capitalización que tenía Argentina. O sea, no tenía trabajadores, no tenía tierra, no teníamos capitales, no teníamos recursos para trabajar. ¿Cuál fue el objetivo? Situación inicial, objetivo. ¿Cuál es el objetivo que se plantearon los constituyentes? El objeto, lo dicen claramente en el preámbulo de la Constitución. El objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, nuestra posteridad y los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino. Esto, que lo aprendimos de memoria y pocas veces lo leímos correctamente, era el objetivo de una decisión de política pública. O sea, tiene que haber justicia, unión nacional, bueno, son cosas políticas, pero paz interior, algo perfectamente mensurable, defensa común, bienestar general, producción de bienes físicos para la población, ¿ok? Y asegurar los beneficios de la libertad, etc. Bueno, las medidas, vamos rápido, esto lo vamos a ver más adelante, pero hay 3 periodos. Bueno, en 1853 hasta 1880 se arma todo un esquema legal e institucional, y el funcionamiento, la estrategia implícita es, yo los nombro y vamos a ver cómo todos juntos son compatibles. Libertad económica, paz y administración, era el lema de Roca cuando asume. Inmigración, expansión de la frontera agropecuaria, frontera productiva, incorporación de capitales, exportación,
industrialización espontánea. Esta era la estrategia. Esto era lo que se plantearon. Vamos a liberar la economía, vamos a pacificar, administrar correctamente el recurso público, a atraer inmigrantes extranjeros, a expandir la frontera. Entonces vamos a ver qué se hizo en cada caso, ¿tá? Y con tiempos de implementación de aquella época. Vamos a ponernos en aquella época, no lo miremos con los ojos de hoy. El cambio de rumbo llevó 7 años, o sea, entre 1853 y 1860, son 7 años de discusiones, conflictos. El orden institucional llevó casi 25 años, entre 1861 y 1886 se dictaron las leyes, los códigos, la Corte Suprema de Justicia, o sea, los tribunales. La conquista del desierto se hizo recién en 1880, 27 años después de la sanción de la Constitución. Es decir, le tenemos que ubicarnos en el tiempo y entender que era un proceso de maduración, digamos, más largo. Fíjense que en el 1853 decimos, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, y la ola inmigratoria empezó en 1870, 17 años después. Entonces, vamos a ver consistencia y factibilidad y cómo del desierto inicial, campañas militares conquistaron el desierto. De no tener capitales, la libertad económica atrajo capitales. De no tener población, políticas de migración espontáneas, la más importante, porque no es que lo fueron a buscar, pero también había política de migración inducida, que era cuando agentes del gobierno hacían cierta publicidad, ciertas gestiones en Europa para atraer inmigrantes. Entendamos que no había correo electrónico, no había mail, no había WhatsApp. Traer la gente era muy complejo. Que venga la gente era muy complejo. Eran decisiones de vida, los viajes eran de ida, no eran ni de vuelta con escala en Cancún. No existía eso. La falta de tierra, de vuelta, físicamente existía la tierra, pero cuando no tienes acceso a la tierra es como la luna, desde el punto de vista económico hablando. Entonces la Pampa en aquel momento era la luna en 1853. ¿Por qué? Porque no llegabas, no había camino, no había vía férrea. Entonces, ¿cómo se consigue la tierra? Con inversión y pacificación. La tecnología con apertura total. La educación con la ley 1420, fundamentalmente a partir del año 1884, de una constitución que ya tenía 30 años. ¿Ok? La constitución dio el plano de la situación inicial de no instituciones. La constitución fue el eje rector, y la paz interna se logró con campañas con los caudillos, los malones. Todo este tema está en discusión y podemos tirar ríos de tinta sobre cada uno de los temas, pero entendamos que fue así. Los resultados. Bueno, tradicionalmente se dice que el crecimiento económico depende de la inversión en capital, trabajo y tierra. Yo tengo una visión distinta. Para mí el crecimiento económico es el crecimiento del capital, trabajo y tierra. Hay una razón previa que hace que crezca. En este caso, la Constitución, el cambio de normas, es lo que motivó la incorporación de capital, lo que motivó que inmigrantes vinieran y que se incorporara a la tierra. Entonces, cuando uno ve indicadores, vemos la participación de capital, no los quiero aburrir, pero la participación de capital externo, y vamos a dejar una presentación sobre esto, la participación de capital externo en la Argentina, inversiones. Argentina era el primer destino de inversiones británicas durante 60 años. El perfil agroexportador, pasamos de ser importadores netos de trigo, importadores netos de alimentos, a ser los primeros exportadores del mundo en alimentos en 50 años, que para el momento de vuelta es un periodo muy corto. Bueno, datos de comercio exterior de multiplicación por 20 en 50 años, tanto de INPO como EXPO. La exportación por habitante también se multiplicó mucho, aunque menos por el crecimiento de la cantidad de habitantes. Quizás el indicador más fuerte es la expansión de vías férreas. Habíamos hablado de la primera línea en 1857, que cubría el trayecto entre el Teatro Colón, un poquito antes, la Plaza 11 y Caballito, es decir, la cancha de ferro, pocos kilómetros, 14, 15 kilómetros. Y en 1914 Argentina tenía 31.000 kilómetros de vías férreas. La Argentina se alambró en 25 años. O sea, de un campo total, de un país totalmente sin alambrados. Sarmiento promovió el alambre como instrumento tecnológico de cercar los campos y producir más eficientemente. Y en 25 años se alambró la Argentina.
Bueno, aburriría con números. Y esto da cuenta de... No quiero hablar tanto de la historia, lo que me interesa es el cómo se analiza la cuestión. La situación inicial, el objetivo planteado, las medidas, la consistencia de las medidas, la intertemporalidad, es decir, en qué tiempo requiere esa medida, y quizás el resultado más fuerte del éxito, en este caso, porque podría haber sido un fracaso, es la tasa de inmigración. 10 de cada 100 personas que emigraban de Europa tenían como destino la Argentina. No es cierto que venían a la Argentina para después irse a otro lado. Eso sí pasó con un montón de familias, pero la realidad es que la Argentina pasó de 1,8 millones de habitantes en 1869 a 7 en 1910. Multiplicamos por 4 la población y con un PBI per cápita que pasó a ser de uno de los últimos a uno de los primeros. ¿Okay? Es como, si queremos hacernos la idea, es como que la Argentina soñáramos que tenga en el año, estamos en el 2021, en el año 2050, 160 millones de habitantes con el PBI per cápita de Luxemburgo. Eso fue el resultado de aquel modelo. Pero sin hablar de la historia y me desvíe de vuelta, entendamos la consistencia, la forma de analizar una política pública. Ver la situación inicial, ver cuáles son los objetivos, cuáles son las medidas tomadas, los instrumentos y la consistencia entre todo eso. Bueno, aquí terminamos. Esto fue Economía en tu idioma. Encontrarás el material de este episodio en www.lastunasong.org.ar/economía. Si te interesa participar de reuniones para conversar sobre estos contenidos o querés ser facilitador y organizar tu propio grupo, contactanos a través de este mismo link. Podés encontrarlo en la descripción.